piensa que como resultado del fenómeno de la niña del 2000, de lo que estábamos diciendo, 2010, 2011, ¿usted cree que Colombia tiene una respuesta institucional adecuada que ahorita le permitiría, por lo menos en papel e institucionalmente, afrontar un fenómeno de la niña de esas magnitudes más eficientemente desde el diseño institucional? Digamos, no desde la coyuntura, pero digamos, ¿el diseño institucional está bien? ¿O? Hay un marco normativo muy interesante, ¿sí? Que dejó unas funciones muy claves, que es la 1523, que dejó todo un sistema de atención de desastre, vamos a decir, y de emergencias, que dejó unas instituciones como la Unidad de Gestión de Riesgos, hay un Consejo Nacional, hay unos departamentales, ¿sí? Y ahí hay unas funciones muy, muy interesantes, que viene al tema de poder ambiental, adaptación al cambio climático. Sin adaptación al cambio climático no vamos a poder mitigar el riesgo o los riesgos, llámese niña o niño. Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Bienvenidos a una nueva conversación de Poder Ambiental. Con base en los eventos climáticos que ha visto el país a principios del año con estas sequías extremas motivadas por el fenómeno del Niño y ahorita la escasez de agua que estamos teniendo en la ciudad de Bogotá y con las inundaciones que estamos empezando a ver como resultado del fenómeno de la niña, me pareció interesante analizar qué herramientas de contratación pública tiene el Estado para poder afrontar estos eventos, porque digamos que el Estado colombiano cuando pegan este tipo de eventos es el que tiene que empezar a responder. Entonces, para esto estamos con un especialista en contratación pública del más alto nivel en este país. Estamos acá con John Navarro. John es economista de la Universidad del Atlántico, tiene una especialización en ambiente y desarrollo local de la Universidad Distrital, tiene un máster en sostenibilidad y economía circular del EALDE Business School y John se ha desempeñado como subdirector de estructuración de programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Fue coordinador de infraestructura del Departamento de Prosperidad Social, fue subgerente del proyecto del Fondo de Adaptación, pues, que es una institución muy asociada al manejo de desastres. Fue director del Fondo de Agua de Bogotá, una plataforma de acción colectiva alrededor de la seguridad hídrica, y actualmente es coordinador técnico de un convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Procuraduría General de la Nación. John, bienvenido a Conversaciones de Poder Ambiental. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Super John, muchas gracias por estar acá. Entonces, vamos a Gracias. empezar esto con gusto. Vamos a empezar entonces, que tú nos expliques, por favor, cuáles son los principios de contratación pública, esto de la forma más sencillita posible, por favor. Sí, hay que diferenciar entre los regímenes de contratación y los principios de la contratación. Los principios de la Ok. contratación son básicamente tres que debemos de siempre procurar en cualquier régimen, llámese privado, público, ¿sí? Porque ahorita podemos entrar un poquito en ampliar eso, pero principalmente son tres: el de transparencia, el de economía y el de responsabilidad. Cuando decimos transparencia, ¿qué es? Es que si yo soy un ordenador de gasto, llámese alcalde, gobernador, eh, secretario, con las facultades de ordenación de gasto, si voy a contratar la compra, la adquisición, un proyecto, esa adquisición, ese proceso de contratación debe ser transparente, debe estar publicado. Las personas, los oferentes, los interesados pueden acceder a la información de lo que voy a contratar, ¿sí? No debe estar por ahí oculto y que nadie se entere que voy a sacar a contratar una obra, que voy a construir que voy a comprar unas casas, que voy a hacer un puente, ¿sí? Hay que ser muy transparente, que las personas puedan acceder a las respuestas o preguntas porque pueden haber inquietudes en el proceso de, llámese de licitación o de compra, adquisición de bienes. Entonces, eso hay que ser transparente. Eso hay que cumplirlo independientemente el régimen, llámese privado
o Ley 80, contratación estatal, que es nuestro marco general de contratación. Y ahí están los principios. El de economía, pues, si yo voy a contratar un bien o voy a sacar un puente, pues debo tener los recursos necesarios, hacer todo un tema de registro presupuestal, un tema de disponibilidad presupuestal primero, ¿sí? Entonces, existan los estudios, que exista la calidad, los soportes, los estudios previos para contratar aquello de lo que voy a adelantar. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a sacar un puente, pues tuve que haber adelantado los estudios y diseños de un puente. Si voy a contratar una vía, pues tengo que tener los estudios y diseños que me den los precios, los costos por unidad, o depende del tipo de contratación cómo vaya a sacar el proceso económico ahí. El de responsabilidad, pues nos dice los principios. Oiga, señores, usted tiene que ser responsable porque si está contratando una obra, un puente, una vía, lo que quieras, pues tienes que hacerle seguimiento, tienes que estar pendiente de lo que se está contratando, cómo va a ser su finalidad, ¿sí? Y es responsable esas personas que intervienen en todo ese proceso de cualquier falla o información incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Adelanté un proceso de contratar un puente y se me olvidaron colgar los estudios y diseños. ¿Cómo las personas van a saber qué tipo de puente, cuánto, qué largo el puente? Puede pasar. Entonces, oiga, esa es responsabilidad. Y para eso están los organismos de control, para revisar y poder sancionar o prevenir ese tipo de fallas. Pero principalmente tres principios que debe regir cualquier norma, cualquier proceso. Transparencia, economía y responsabilidad. Perfecto, John. Y en esa línea, hay una cosa cuando uno escucha de contratación pública y es el principio de anualidad. Entonces, yo no sé, o sea, si esté dentro de la categoría de lo que usted acaba de explicar, pero digamos que yo tenía entendido que los recursos públicos se tienen que planear y ejecutar en un mismo año. ¿Eso Claro, cómo es, funciona? es un tema presupuestal de anualidad, ¿sí? De anual. ¿Qué quiere decir esto? Las entidades públicas les dan el presupuesto del 1 de diciembre al 31 de diciembre y tiene que ser ejecutado. Si no lo ejecutan, en esa vigencia queda en reserva presupuestal y pasa a una segunda vigencia. Y en esa segunda vigencia, por ejemplo, empezamos en el 2024 y voy a contratar un puente. No pude contratarlo o quedó en la mitad. Me queda de los 100 pesos que tenía para contratar el puente, solo ejecuté 50. Esos otros 50 me quedan en reserva presupuestal. Y en el año 25 tengo que ejecutarlo. Si no lo ejecuto, se va a una cosa que se llama vigencia expirada. Entonces, eso complica un poco la contratación por los tiempos tan complejos que es contratar una obra pública. ¿Sí? Entonces, tal vez en un año, y si pasas a un segundo año y pues no tienes lluvias, temporadas secas, paros, complicaciones en los proyectos, porque en los proyectos hay miles de complicaciones cuando estás ejecutando obra pública. Entonces puede llegar a que en los 2 años no termines ejecutando y te toca hacer una cantidad de maniobras presupuestales. Entonces, ahí hay una cosa complicada, pues, que ya el país está tratando de entender y hay autoridades del orden nacional que están hablando de cómo funciona en otros países, ¿sí? Y, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, donde el sistema general de regalías, por ejemplo, no tiene esa unidad de caja, esa anualidad, ese presupuesto anual, que si no se ejecutaron, quedan en reserva y algunos ministerios, por ejemplo, o algunas entidades son castigadas por no comprometer, porque una cosa es compromiso y otra es ejecución, ¿sí? Ejecución. Yo saqué Ok. el puente por 100 pesos, lo contraté por 99, comprometí 99, pero solamente de esos 99 que cuesta el puente, pude pagar 50. Los otros quedaron comprometidos, los otros 49 quedaron comprometidos. Pero resulta que hay muchas entidades, y eso está pasando en el Estado, donde de los 100 pesos del presupuesto que me dieron, solo pude comprometer, o sea, adquirir, contratar 90 pesos. Entonces 100 los puedo estar perdiendo si no hago alguna maniobra financiera que hacen de recomposición de vigencias. Entonces eso complica muchas veces a muchos ministerios, a muchas alcaldías que a último mes están tratando de comprometer porque ya no van a poder ejecutar. Si tratan de así sea, sacar un contrato para decir firmé un contrato por el valor y hice un compromiso de todo el presupuesto. Entonces es bastante complicado a veces el tema de la anualidad. Hay sistemas como el de regalías que
esa no la tiene tan puntual de anual, sino maneja bianualidades, ¿sí? Entonces tiene por lo menos ese compás de espera porque saben lo complicado que son la ejecución de proyectos. Entonces tiene por lo menos los Ujú. 2 años y no tiene esa complejidad, esa tarea que reserva, que vigencia expirada. Es más sencillo el sistema general de regalías en eso. Tiene una ventaja en la ejecución de eso. Y eso, lógicamente, Y es- afecta a la contratación. O sea, va muy amarrado porque, pues, para tu contratar tienes que sacar un CDP, ¿sí? ok, Entonces, saca la disponibilidad, pero entonces ahí, perdóname que te interrumpa. Digamos, en ¿sí? línea con lo que tú nos acabas de explicar, vamos a hablar de esto, pero con un ejemplo. Vamos a suponer que un alcalde o una alcaldesa dice, bueno, se viene el fenómeno de la niña y es posible que haya inundaciones. Entonces dice, listo, yo voy a construir ¿qué? Un muro de contención para prevenir inundaciones. Dígame qué procedimiento tiene que seguir ese alcalde o esa alcaldesa para hacer ese muro de contención. Claro. Ahí tocas un punto muy importante y hay que ubicarnos en el tiempo y en el momento. Si estamos en una emergencia y declaramos la emergencia, ¿qué quiere decir esto? Hay todo un sistema y unas normas en el país que te dicen, si el alcalde está siendo preventivo, o sea, va a construir el muro y no se ha inundado, tiene que Ah, hacer entonces un procedimiento diferente. Al que si ya está inundado, ¿sí? O ya está con la emergencia o con el desastre, llamémosle la emergencia para no irnos tan catastrófico, digamos. Entonces, ujú. en primer momento, el alcalde está siendo preventivo y dice, yo voy a construir un muro de contención aquí porque en los próximos meses me puedo estar inundando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tener los estudios y diseños. Es importantísimo tener el soporte de unos estudios y diseños a fase 3, no a fase 1 ni a fase 2. Fase 3 es la completitud de estudios de detalle que me dice, en palabras coloquiales, cuántos metros, qué grosor, qué cantidades, la altura que debe tener el muro para contener o el grosor para contener, ¿sí? Dónde debo ubicarlo, de qué tipo de muro, los materiales, todo eso, digámoslo así, muy coloquial, ¿sí? Esa Entonces, es la primera, es la estudios primera. fase 3. Estoy en emergencia, estoy siendo preventivo. Entonces, tengo que Listo. tener estudios y diseños. Entonces, si no lo tengo los estudios y diseños, tengo que contratar los estudios y diseños. Un proceso de consultoría que me hagan los estudios y diseños. Entonces, un proceso de consultoría, por bien que te vaya, desde que pides el acto administrativo, sacas el CDP, sacas el pliego, adjudicas, puede durar entre 45 a 60 días, por mejor que te vaya. Te llevas ahí Entonces, 2 meses, perdón, ¿sí? el CEP es el certificado de De disponibilidad disponibilidad. presupuestal. Para Entonces, saber si vamos tengo a poner, la consultoría, para los estudios y diseños. entonces para empezar a hacer esos estudios de detalle se demora mínimo, o sea, para empezarlos entre 45 y 60 días. Claro. Después, Y, que el consultor que se gane ese proceso los diseñe, los haga y me los entregue para poder contratar el muro. ¿Sí? ajá, Vamos que se listo. demore 3 meses, 5 meses, ya llevo 7 meses del año ahí con eso. Me entregaron los estudios y diseños. ¿Sí? Ajá. Que el consultor no haya tenido dificultades, el mejor consultor, es una buena consultoría y me entregó el proyecto y ahí sí saca a contratar ese muro de contención. Entonces, si es una alcaldía, se rige por el Estatuto de Contratación, Ley 80, ¿sí? Y la ley, ese tipo de contratación, no estando en emergencias, o no estando en emergencia, te puede demorar de 3 a 4 meses. ¿Por qué? Porque yo saco el prepliego, unas condiciones donde digo, necesito un contratista de obra que tenga experiencia en A, B, C, D. Ya hay también el país ha avanzado en decirles los tipos. Entonces, ¿qué quiere decir los documentos tipo? Que si el sector de agua, vías y edificaciones institucionales como educación, deporte, voy a contratar un colegio, una vía, vamos con el muro de contención, me dice, si el muro de contención vale 1.000 millones, lo que me dijo el consultor que costaba eso, entonces tengo que Ujú. pedir evidencia de que el señor contratista haya hecho por lo menos 3 proyectos de muros de contención por 1.000 millones de pesos y me da unos Ujú. estándares y unos mínimos de requerimientos.
¿sí? Entonces, haciendo todo ese proceso de invitar, de ser transparente, de publicar en el SECOP, porque hay una página que es el SECOP 1 y SECOP 2, para algunas ya casi todos están utilizando SECOP 2, que es nuestro sistema de contratación, es la página web, digámoslo así, donde están todos los procesos que se adelantan en el Ujú. Estado colombiano, aunque no todos, y hay excepciones, no es, que uno diría, deberían por lo menos publicar lo que van a contratar. Entonces el alcalde publica en la página, por lo menos dura 3 meses para adjudicar ese muro de contención. Y si llevamos Ajá. 7 meses más 3 meses, ya llevamos 10 meses del año y apenas va a iniciar la obra. Y ahí todavía no se ha puesto Una una sola, imagen. una O sola sea, piedra. nosotros tenemos acá más o menos unos 11 meses antes de hacer eso. Y John, por ejemplo, si el alcalde, vamos a suponer, empezó a hacer eso como en junio de un año y se le pasó el año, entonces digamos que ahí se meten problemas como Entonces, ahí porque tiene después, el tema presupuestal, lo que tú me comentabas ahorita. ajá, Yo comprometí el muro del presupuesto de 500 millones de pesos que tiene el municipio, el muro me costó 200. ¿Sí? Entonces comprometí 200 del presupuesto en ese año, en este año del 2024. Entonces estaba por ahí en octubre, noviembre, inició, pero solo comprometí 200 porque no he hecho el primer pago. Entonces, pongamos que hice el primer pago por ahí en noviembre, diciembre de 100. Entonces, de los 200, pude pagar 100. Los otros 100 se me van a la vigencia siguiente como una reserva presupuestal al 2025. Y ojalá el contratista de obra termine la obra el otro año para poder terminar de ejecutar el presupuesto del 2024 como una reserva en el 2025. Eso claro. ahí que se convierta. Entonces son reservas, llamémosle las reservas que quedaron en el 25 del 24. Entonces comienzo a ejecutar. Eso es lo primero que tengo que hacer como alcalde, ejecutar todas esas reservas para Y no perder además, nada. qué pena que lo interrumpa. Yo me acuerdo que antes había, cuando yo estaba pequeño, había un juego que se llamaba Escalera. Y uno iba subiendo y subiendo y subiendo, pero había un momento en el que uno llegaba a un punto y podía bajar la escalera. Entonces, digamos que, por ejemplo, si una persona que hace contratación pública no sigue todos los pasos al pie de la letra, es bastante posible que alguien pueda llegar a demandar ese proceso y le pueda tocar irse otra vez hasta el principio y volver a empezar. Ahí hay unos temas muy legales de que cuando se adjudica, casi que es muy, muy complicado después que se adjudica un contrato. Tienen que haber unas excepciones muy, muy, muy. Tiene que haber un tema de legalidad, mejor dicho, hay unas excepciones de cómo yo puedo echar para atrás el contrato. ¿Sí? Después de haberlo firmado, yo contraté a Juan Pablo para hacer el puente. Si tuvo errores en las licitaciones, son temas y aspectos disciplinarios y o fiscales y hasta penales que, que la misma la fiscalía te puede investigar como servidor público o funcionario público por haber cometido errores en el proceso de licitación. Pero quitar ese contratista que tiene ese contrato, tienen que ser por unos temas, unas excepciones en la ley muy, muy claras. O sea, no es tan fácil, pero sí debes de por lo menos ejecutar el proyecto y terminar de ejecutar los recursos. Entonces, primero ejecute todas esas reservas presupuestales del año anterior. O sea, por ejemplo, este año termine de ejecutar todo lo del 2023, porque si no, vas a tener muchos problemas en que contratistas que tenían obras el año pasado con reserva del 2023 están ejecutando este año y no tienen los pagos o no se obtiene el bien y servicio que se contrató, ahí sí pueden tener unas cantidad de dificultades para el pago, vigencias expiradas que se llama, y eso lo revisa muy bien una entidad de control como la Contraloría. Ok, pero entonces John, digamos que ahorita es como claro que el espíritu de todas estas regulaciones es que, digamos que los recursos públicos se ejecuten bien, que no se roben la plata y todo eso. Sin embargo, la naturaleza de los eventos climáticos extremos es que no son totalmente previsibles, ¿cierto? Entonces uno no sabe exactamente cuándo van a ocurrir y no conoce la magnitud total
del evento. Entonces, digamos que eso desde el punto de vista de la contratación pública es bastante complejo porque usted sabe que eventualmente tendrá que hacer un contrato para atender un evento, pero no sabe cuándo va a tomar lugar y cuáles son las magnitudes de ese evento. Entonces quería preguntarle si la contratación pública tiene previstas excepciones cuando se presentan esos episodios y cuáles serían esas excepciones. Claro, el mismo marco de contratación estatal te da las excepciones de declaratorias de emergencia, ¿sí? Pero aquí donde creo, en una percepción muy personal, valga la redundancia ahí, en que se están cometiendo unos errores y diferenciando en que tengo una emergencia y vamos a colocar un caso, Ujú, como lo que está pasando ahorita. Se están inundando personas porque hay un tema de niña o un tema de niño, ¿sí? ujú. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que dar respuesta inmediata a la emergencia, ¿sí? Hay excepciones. Entonces ahí lo primero que tengo que hacer es la declaratoria de emergencia, llámese el Consejo Regional de Desastres Departamental, si es de orden departamental, o el municipal, o si no hay, aparece una entidad que hoy está sancionada como la Unidad de Gestión de Riesgos, ¿sí? Ajá, Esta unidad fue creada, y voy poniendo un poquito de contexto como para poder ubicarnos en el tiempo. Acordémonos de la niña del 2010-2011, ¿sí? ajá, Aquí se crearon instituciones que hoy tienen una experiencia muy valiosa, pero hay unos temas que creo que podrían corregirse. Y ahí se generó todo un marco normativo del sistema general, del sistema de gestión del riesgo. Ya no se llamaba, porque comenzamos a cambiar esa percepción de manejar el riesgo, ser un poco preventivo y no como era o como sigue pasando, hay que ser real, de atención de emergencias. ¿Sí? Y ujú, ahí estamos fallando un poco en no ser tan preventivos, sino que nos estamos volviendo muy a atender la emergencia, nos inundamos y entonces declaramos la emergencia por el consejo departamental, el consejo municipal, y entonces tenemos que atender las personas. Y la respuesta inmediata debe ser, y para esto sí debe haber y hay las excepciones, sí, de contratación directa, de cosas inmediatas que debe ser, porque tenemos que asegurarles la calidad de vida a las personas. Entonces, reubicarlos en carpas, albergues, ¿sí? Si son niños que están estudiando en un colegio y se les inundó el colegio, pues reubicarlos en aulas temporales. Pues entonces, si vamos con el ejemplo de personas que se inundaron, porque acordemos que los desastres o las emergencias pueden ser económicas, sociales y ambientales, ¿sí? ajá. En general casi que se unen porque un tema ambiental va con lo económico, entonces pues afecto si las personas tenían un ganado, tenían un cultivo o una siembra de arroz, de papa, de yuca, llegó y lo arrasó. Entonces, esas personas quedan, o sea, quedan Enti- indefensas, o sea, quedan... Entonces, ¿qué debe hacer inmediatamente la respuesta? Es albergues, proporcionarles alimentos, ¿sí? Debo asegurar por lo menos esas vidas, reubicarlas temporalmente. Y para eso la norma y la contratación estatal, ahí sí te dice, contrata directamente, necesito unas carpas, necesito alimentos, necesito una maquinaria amarilla para que vaya y me tape, vamos a llamarle así, el hueco, o el tapón ahí. Ok, pero entonces John, digamos que cuando se declara la emergencia, se habilita, si le estoy entendiendo, una forma de contratar más expedita, Exactamente. Pero, mientras, sí, sí, pero, y ahí es donde confundimos muchas cosas, para la atención y respuestas inmediatas. No de, o sea, de la emergencia necesito, y ahí es muy buena la unidad de gestión de riesgo. Y creo que ahí debería ser el foco de la unidad de gestión de riesgo. Y tiene la experiencia, que es llegar con su banco de alimentos, unas cajas que tiene ya pues, establecidas con alimentos no perecederos, que puedan darle, acordémonos del COVID, no sé si se acuerdan del COVID, que habían unas bolsitas, unas cajas que llegaban. Entonces, hay personas que están inundadas en este momento, que en su vivienda tienen el agua ya por acá, por casi el cuello, pues tienen que reubicarse y esas personas pues no tienen dinero para comprar bienes y alimentos. Entonces debe llegar
si no tiene el departamento y no tiene recursos del municipio, por lo general lo debería tener, puede llegar la unidad de gestión de riesgo con esta atención inmediata. Y la norma te da excepciones que si el departamento declara la emergencia bien, tiene que haber todo el consejo departamental, todo el consejo territorial, contratar directamente ese tipo de atención y respuesta. Estas Entonces, declaraciones de emergencia tienen unos tiempos. Si tú dices declaro de emergencia por 1, 2, 3, 4, 5 meses y unos planes de acción específicos. Que aquí es muy importante conocer esa guía de atención de desastres y calamidades que sacó la Unidad de Gestión de Riesgo en el 2014. Ahí está un paso a paso de qué debe hacer una alcaldía o un departamento. para atender eso. Entonces, se genera la declaratoria de emergencia y entonces las instituciones, si lo estoy entendiendo, por ejemplo, municipales y regionales, pueden hacer contrataciones de emergencia, pero digamos que el régimen de contratación y la institución que tiene una mayor capacidad de respuesta en ese caso, cuando se excede la capacidad de respuesta de esas instituciones, es la Unidad Eso, Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres. sí, En señor. esa línea, John, ¿qué pasa si no funciona eficientemente esa unidad? Si no funciona, vamos a tener personas sin atención, personas eh, eh, damnificados, con mucho tiempo, teniendo hambre, niños sin poder ir a estudiar, eh, un tema de seguridad, de convivencia que se va a volver un entorno muy, muy, muy complicado alrededor de una comunidad que no tenga atención. Y yo creo que hoy Colombia pasa una emergencia hoy y si no es el mismo día, al día siguiente casi que está siendo atendida, no de pronto al 100% como puede pasar en otros países más desarrollados o con mejores recursos, pero sí por lo menos siempre vas a tener todo el sistema. Y el sistema no solamente es la unidad de gestión de riesgos. Acordémonos de esas imágenes de siempre cuando suceden este tipo de emergencias o desastres, está la unidad, pero también está la Cruz Roja, la Defensoría Civil, el Ejército, porque la policía, ¿sí? O sea, son entidades tanto públicas como privadas las que pueden abordar todo una emergencia. Y para eso está esa ley 1523 del 2012, es el marco que se generó para poder atender las emergencias de esa experiencia del 2010, 2011, donde se generaron entidades, se generaron instituciones, se generaron un tema, llamémoslo, organizacional y mecanismos financieros para poder atender este tipo de emergencia. Claro, qué pena que le interrumpa, porque ahorita usted estaba planteando que el niño fue más o menos como en el 2012, la niña, perdón. 2010, 2010, 2011, y se generó primero Colombia Humanitaria, que fue la Ajá, que atendió, no estábamos tan bien preparados, existían unos COPAC, unos comités de emergencia, pero no estábamos tan preparados y las afectaciones fueron de billones de pesos. El país se vio tan afectado económicamente, la producción ambiental, ¿sí? Infraestructura, las pérdidas en infraestructura se calculan en más de 20, 30 billones de pesos que fueron afectados por el país. Si estamos acá en Bogotá, es que ya se nos ha olvidado, pero la Universidad de La Sabana se inundó y Chía quedó incomunicado por los niveles tan altos de la cantidad de lluvia que cayó, las precipitaciones fueron tan altas que quedó inundado esa parte. Es que pasa el tiempo y se nos olvidan. Pero entonces para eso se generaron entidades como el Fondo de Adaptación, que si vemos la vía hoy cuando vas para Chía, yéndonos un poquito a Bogotá, la Universidad La Sabana, si vemos, está elevada, claro, con tema de unos diseños de riesgo, es decir, a los próximos 100 años, cuál es la máxima cota de inundación de esa vía. Se tenía que hacer la vía más alta, porque si vuelve a llover, pues tratar que no se incomunique Chía y toda una población de no sé cuántos miles de habitantes quede incomunicada. Entonces, el país quedó muy incomunicado y nos, colocando este ejemplo de Chía, acordémonos Canal del Dique, inundados, poblaciones, miles de personas eh, incomunicadas, inundadas, sin
perdieron su ganado, sus bienes, desde lavadoras, televisores, casas, sus proyectos productivos. Entonces, a raíz de eso que pasó en el 2010, 2011, en el 2012, se estructuran unas entidades de Colombia Humanitaria fue la primera, pero esa Colombia Humanitaria se transformó, digámoslo así, en lo que es la Unidad de Gestión para el Riesgo de Desastres, hoy la ONGR, que es tan llamativa hoy en medios de comunicación, y también se generan otras entidades como el Fondo de Adaptación para dar respuesta y tratar de dar los primeros pasos a los proyectos de adaptación al cambio climático. Pero entonces ahí me gustaría preguntarle, ¿usted piensa que como resultado del fenómeno de la niña del 2000, de lo que estábamos diciendo, 2010, 2011, ¿usted cree que Colombia tiene una respuesta institucional adecuada que ahorita le permitiría, por lo menos en papel e institucionalmente, afrontar un fenómeno de la niña de esas magnitudes más eficientemente desde el diseño institucional? Digamos, no desde la coyuntura, pero digamos, ¿el diseño institucional está bien? ¿O? Hay un marco normativo muy interesante, ¿sí? Que dejó unas funciones muy claves, que es la 1523, que dejó todo un sistema de atención de desastre, vamos a decir, y de emergencias, que dejó unas instituciones como la Unidad de Gestión de Riesgos, hay un Consejo Nacional, hay unos departamentales, ¿sí? Y ahí hay unas funciones muy interesantes que viene al tema de poder ambiental, adaptación al cambio climático. Sin adaptación al cambio climático no vamos a poder mitigar el riesgo o los riesgos, llámese niña o niño. Y te lo pongo así muy sencillo. Hoy en Bogotá tenemos razonamiento por el niño. Así Ujú. estamos en la transición ya de niña y eso. Pero si no nos adaptamos a las formas de consumir el agua y disminuimos el consumo, que es lo que el distrito está haciendo en este momento apuntándole a eso. Pero si no hay unas políticas públicas de adaptación que te dice la norma, oiga, adáptese al cambio climático. Porque del 2012 vienen diciendo, ojo con esta norma, y pues tenemos también el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Pero si no cambiamos ese consumo, esa forma de consumir el agua que tenemos hoy, vamos, por más cantidad de almacenamiento que se le esté pidiendo a la ciudad, siempre va a haber un tema de desbalance o de seguridad hídrica que tenemos que apuntarle. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Como, venga, ¿por qué no hay una política pública de vivienda, de construcción de vivienda, en donde las aguas se manejen por separado? ¿Cómo es que hoy seguimos descargando el sanitario con agua potable? ¿Sí? Claro. En otros países del mundo está el agua de la ducha, hay que almacenarla y reutilizarla. Y el agua de la ducha en la casa es casi el 30-40% del consumo de Bogotá, digámoslo así, en el tema domiciliario, el gran consumo que tenemos los bogotanos, los que vivimos en Bogotá. Entonces, si no nos adaptamos y vuelve un niño o no son tan grandes las lluvias, las precipitaciones, para poder almacenar y volver a nuestro chingaza, que es el 70% de abastecimiento, 70-80% de abastecimiento de agua, pues vamos a tener un desbalance de que vamos a seguir consumiendo y si hay menos lluvias o son más prolongadas las sequías o más prolongadas las inundaciones, no nos adaptamos, vamos a tener un gran conflicto entre esas dos y ahí vamos a comenzar a tener una línea muy delgada entre seguridad hídrica, adaptación y no podemos estar siendo siempre atención de emergencias, entonces lo más fácil es decir, tenemos niños, entonces vamos a hacer perforaciones, pozos profundos para sacar más agua, pero es que llega un momento donde usted ordeñe la vaca y la leche no va a salir siempre, ¿sí? No, Entonces, o la cantidad que se requiere no va a salir tanto. Entonces, hay que adaptarnos, ¿sí? y digamos que en ese ejercicio de adaptación, ¿usted cómo se imagina como una Colombia resiliente al cambio climático desde la administración pública, menos reactiva? Si usted se la pudiera imaginar, ¿cómo funcionaría? Claro, aquí es muy importante y vuelvo a lo que es la unidad de gestión de riesgo. Y creo que ahí
hay que separar en lo que es bueno la unidad de gestión de riesgo y donde se puede evitar un tema de corrupción tan grande que se está hablando en este momento, que diga la unidad de gestión de riesgo y todas esas entidades que atienden las emergencias, porque emergencias siempre vamos a tener, llámese Ujú. naturales o por hechos eh, que no están, que no se pueden prevenir. Entonces, hay que tener todo un sistema, ¿sí? Donde atienda y dé respuesta inmediata a estos momentos. Llámese, y vuelvo a decir, alimentos, salud, servicios públicos, comunicaciones, porque es tan importante hoy todo eso. Acordemos lo que pasó en Iota, si no estoy mal, en San Andrés y Sí, sí, Providencia. sí, claro, por supuesto, sí. Claro, no había celulares, no había, la gente no se podía comunicar, pero inmediatamente a los 3, 4 días estaban prestando el servicio los privados, mirando cómo hacían un tema satelital para que las personas se pudieran comunicar, cómo tuvieran unos albergues, unos alimentos, ¿sí? Y otra Ujú. cosa, separar esa línea, listo. Eso puede hacerlo bajo contratación directa, privada, llamamos así, más express, haciendo las excepciones de lo que es la contratación estatal, y ya las obras fase 3 ya las obras que se requieren de rehabilitación y de reconstrucción, hombre, tenemos un marco normativo que hay que respetar y los principios de la contratación estatal que hay que respetar. Entonces, separar eso de decir, oiga, no siga contratando esas grandes obras con ese marco normativo y cumplamos los principios de la contratación estatal, transparencia, responsabilidad y economía. Y demos ese marco que quiere la gente de disminuir la corrupción, que no es esta corrupción en la contratación de esas grandes obras que se requieren con los principios que te dice hoy la norma. Ujú. Entonces es muy Ok. importante. Lo segundo, poder fortalecer, y ahí sí que veo un tema débil, porque se hizo una norma que te creó unas entidades y hay muchos documentos en papel, como Colombia es muy bueno en normas y en papel, pero creo que nos falta ir y pasar al tema de adaptación al cambio climático. Hay que comenzar a construir los colegios con un tema de mitigación de riesgo, las casas. Si bien en norma, creo que hay que aplicarlo en casi todo. Y como lo vuelvo a insistir, en un tema de política de vivienda, de construcción, de todo ese tipo de edificaciones, donde sea, y ahí tenemos que aportarle, como los colegios hoy, si sabemos que los costos de energía están tan altos, ¿por qué no hacerlos autosuficientes o por lo menos una gran parte con energías alternativas, llámese solar o eólica, ¿sí? Y todo eso va a disminuir y va a aportarle a la gestión de riesgo del país. Súper. John, pues muchísimas gracias. Aquí nosotros tenemos una tradición en Poder Ambiental y es que nosotros le preguntamos a todos nuestros invitados, para usted, ¿qué es poder y para usted, qué es política? Uy, eso es una pregunta muy, muy, muy interesante porque el poder y la política deben de estar separados para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que genera política pública, tienes que desligarte del poder que te puede dar a través de esa generación de políticas públicas, porque muchas veces generan las políticas públicas para su interés y para tener más poder. Cuando Ajá. se siguen de eso y existan normas donde venga, yo genero políticas, pero solo puedo estar 2 periodos, un periodo, y no tenga que haberme beneficiado o no me haya beneficiado por esas para generar poder, ahí tenemos que desligar eso. Ojalá se ejecuten y se hagan políticas públicas sin tener ese detrás esa cosa que el ser humano siempre quiere el poder. Hay que desligarse el tema del poder. Súper. Perfecto. John, muchísimas gracias por estar aquí en Poder Ambiental. Esperemos que esta no sea la última vez que usted nos esté acompañando y que pues esperemos que si pega el fenómeno de la niña no nos agarre como muy bajos de guardia institucionalmente. Entonces, de manera que estaremos haciéndole seguimiento y muchísimas gracias a usted por el día de hoy. Muchísimas Contigo, gracias. vale, que esté muy bien. Gracias. Chao.